Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este webinar. Pero ya ahora somos jueves de webinar, ¿no? Claro, por ahí les tengo otra sorpresa de un próximo que va a venir súper espectacular también. Pero bueno, hoy nos vamos a deleitar con este tema interesantísimo, ¿verdad? Que es retos para la preparación de materiales de referencia. Pues un webinar dirigido a la comunidad CAIME para que sigamos creciendo y fomentando la competencia entre nosotros. Bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar Erika Bustamante, quien es química y con ardua experiencia en lo que es laboratorios y por supuesto también en lo que es preparación de materiales de referencia. Bienvenido Francisco y bienvenidos a todos. Bueno, entonces, pequeños detalles como siempre recordarles. eh, Después que termine, se lo compartimos por allí, por el canal de YouTube. Les voy a pasar en el transcurso de un ratito el RIM para que se registren, para que puedan emitírsele una constancia de participación en el evento. Y eso sí se les va a emitir el 10 de agosto, es la fecha en que está programada que puedan emitir estas constancias, ¿no? Entonces, bueno, ya por allí por el chat se las voy pasando para que ustedes llenen el formulario de registro para que puedan después emitírsele su constancia. Escuchamos a Erika, lo que nos viene acá a deleitar con este tema. Y bueno, cualquier consulta, cualquier comentario lo pueden ir haciendo por allí, por el chat, o abrimos un espacio como Erika guste al final por si quieren ¿Qué habilitar sus pasó? micros, etcétera. Bueno, entonces voy a apagarle por aquí a alguien, se le activó su micro. Traten de tener sus micros apagados durante la jornada para que no haya interferencia. Y después abrimos el espacio para conversar. Ahora sí, adelante, Erika. Eh, sí. Buenas noches con todos. Acá les saludo desde Perú. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante para los laboratorios de todo tipo, digamos, de todas matrices, ¿no? Minerales, aguas, alimentos y diversas matrices, ¿no? Vamos a tocar lo que es la preparación de materiales de referencia o los retos que hay para la preparación de materiales de referencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentarme. Yo soy ingeniera química, cuento con una maestría en gerencia de calidad y desarrollo humano. Y bueno, tengo experiencia en laboratorios, he sido analista, supervisor, en lo que es muestras de minerales y también en muestras de medio ambiente como agua, aire, suelo, es decir, conozco bastantes matrices. Asesoro pues la ejecución de métodos de ensayo en laboratorios, en esas mismas matrices, y en lo que es implementación de sistema de gestión de calidad. Bueno, también soy auditora interna y también trabajo para INACAL. Soy experto técnico en lo que es la rama de instrumental minerales y también actualmente ya he ampliado mi alcance en medio ambiente, en todo lo que es instrumental, físico-químicos, gravimétricos, volumétricos, que es en todo lo que yo me he desarrollado. Y bueno, soy auditora interna y consultor bajo la norma 17025 y también actualmente en la 9001. Entonces, bueno, vamos a, a empezar con este webinar y bueno, es un gusto para mí estar con todos ustedes y poder compartir esta, este tema, ¿no? Para poder ver, nosotros vamos a ver qué vamos a ver ahora en este webinar, en qué orden vamos a ver. Vamos a ver primero las definiciones, que es importante, qué es un material de referencia, ¿no? ¿Qué tipos de materiales de referencia hay? La clasificación, las características, ¿no? Estas características o requisitos son muy importantes porque de acuerdo a esto es lo que nos va a dar las pautas para saber al final cómo tiene que salir nuestro material de referencia, ¿no? Vamos a ver eso. Los materiales de referencia también vamos a ver en cuanto a su rol en las mediciones. Cómo interviene el material de referencia cuando hacemos mediciones analíticas. Y los retos, finalmente vamos a ver los retos en la preparación de materiales de referencia. Vamos a ver algunas pautas, qué dificultades se pueden presentar cuando hacemos una preparación de material de referencia y cuáles son las etapas, ¿no? ¿Cuáles son las etapas en la preparación de materiales de referencia?
Bueno, entonces vamos a ver qué es el material, qué son los materiales de referencia. Y este es en base a el vocabulario de la ISO 30, que es un material suficientemente estable y homogéneo. Y eso hay que tomar bastante en cuenta, esta definición, que va a ser justamente las características que vamos a buscar en un material de referencia. Acá hay dos de las características. Vamos a ver otra característica más, otro requisito importante en un material de referencia, ¿no? Un material de referencia es un material suficientemente estable, es decir, tiene que tener estabilidad, es importante, y la homogeneidad. Vamos a ver más adelante esta definición y por qué es importante que tenga una estabilidad y una homogeneidad como característica principal, ¿no? Y esto va a ser con respecto a una de sus propiedades especificadas, ¿no? Yo quiero que sea estable porque voy a darle un uso y requiero que ese material de referencia en el tiempo mantenga sus características. Que sea establecido como apto para su uso previsto para su medición, es decir, lo voy a usar, ¿no? Lo voy a usar para, vamos a ver también los usos, ¿no? ¿Para qué vamos a usar un material de referencia? Y necesito que esté homogéneo, ¿no? La parte de la homogeneidad va a entrar en la parte de la preparación. Cuando uno quiere preparar un material de referencia, viene la homogeneidad. Y esta vamos a ver que es un requisito, digamos, básico al inicio, cuando preparamos el material de referencia, porque en base a esta homogeneidad es que al final vamos a ver que nuestro material de referencia está apto para el uso, ¿no? Y la estabilidad, vamos a ver que eso se tiene que dar tanto cuando uno termina de preparar el material de referencia como cuando ya lo tiene en el laboratorio, ¿no? Vamos a ver eso un poco más adelante, pero esta es la definición, ¿no? Es un material suficientemente estable, homogéneo, a una de sus propiedades especificadas y que sea establecido apto para su uso previsto en las mediciones. Tiene que ser apto. Y estos pueden ser sólidos, pueden ser sustancias sólidas, pueden ser mezcla de gases también, ¿no? O gases, pueden ser líquidas también, pueden tener todos estos aspectos. No, bueno, la preparación va a ser diferente, ¿no? En el caso de sustancias sólidas, pues debo de llevarlo a una sustancia líquida y para eso tengo que diluir, agregarle agua, ¿no? En las líquidas, bueno, hacer diluciones, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que los materiales de referencia van a ser de estos tipos, los vamos a poder encontrar de esta manera. Tipos de materiales de referencia también los vamos a ver que pueden ser sustancias puras, porque a veces en el laboratorio, cuando implementamos un método, nos dicen que necesitamos, por ejemplo, nitrato de potasio químicamente puro. Entonces, ¿qué características tengo que ver ahí? Que esté pues aproximadamente al 100% de pureza. Ahí tengo que revisar su certificado de análisis, revisar su pureza, si es lo que requiero. ¿Y por qué? Porque justamente los métodos que vamos a realizar, si piden exactamente este material de referencia, es porque lo vamos a usar de repente para un patrón, ¿no? Por ejemplo, esto se utiliza para hacer nitratos en aguas. Entonces, como patrón de referencia, o el patrón, el patrón madre, ¿no? De donde va a partir, pues, para hacer una curva de calibración, ¿no? Entonces, tiene que estar puro. Entonces, eso va a depender, como le digo, el uso de los materiales de referencia, tenemos que ver las características que necesitamos para usarlos. También podemos tener una mezcla de gases, ¿no? Por ejemplo, tenemos el acetileno, que también va a cumplir o va a tener la característica de que sea puro, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se utiliza para, por ejemplo, realizar lecturas en absorción atómica. Vamos a necesitar una mezcla de gases, tanto nitroso como acetileno, para poder hacer una combustión y encender una llama, el cual pues va a permitir que podamos cuantificar elementos de manera atómica, ¿no? Entonces necesita ser puros porque el acetileno al ingresar pues no debe tener ninguna traza de algún mineral o un metal
que eso puede causar alguna interferencia cuando ingresa dentro del equipo, ¿no? Entonces necesitamos que sea pues puro también. También tenemos materiales físico-químicos, que estos están mayormente abocados a lo que es materiales de referencia en cuanto para la viscosidad, ¿no? Para poder medir viscosidad, de repente para lubricantes, aceites, ¿no? También tienen que tener ciertas características. Hay que ver qué tipo de material de referencia de físico-químico se necesita y de acuerdo a su certificado de análisis, pues corroborar sus características. Tenemos una solución patrón. Aquí ya estamos poniendo solución patrón. ¿Por qué? Aquí tenemos una sustancia líquida. Como tal, no, el casamiento No se sé si generó pueden fue apagar su micro, por por el favor. Por catolicismo. favor, todos ingresen con No, sus no, micros apagados. Sí, listo. sí, por favor. Gracias. Em, entonces, tenemos una solución patrón. Por ejemplo, aquí le he puesto el nitrito de potasio. ¿Por qué nos puede servir? Eso también tiene que ser puro, pero ¿por qué nos puede servir esta solución patrón? Por ejemplo, cuando hacemos un análisis de nitritos, nos dice en la metodología que hay que utilizar la sal de nitrito de sodio y llevar un volumen, pero que esto se tiene que titular, ¿no? Entonces la titulación es un poco engorrosa para poder corroborar realmente la concentración de nitrito de sodio. Pero para esto tenemos la opción de poder utilizar una solución patrón de nitrito de sodio líquido, por ejemplo, de 1000 ppm, y de ahí hacer una curva de calibración, ¿no? Entonces, esto ya viene en forma líquida, una solución patrón. Hay que ver el certificado también de análisis en la cual nos dice las características de esta solución patrón, ¿no? Materiales de referencia tipo matriz. Aquí ya tenemos, por ejemplo, unas muestras de minerales, ¿no? Entonces, son muestras más complejas porque estas están preparadas en base a la mezcla de varios minerales de ciertas características y vamos a ver que su certificado de análisis es mucho más complejo y mucho más, digamos, tiene mucha más información, ¿no? Es, digamos, si para un líquido tenemos de una página o dos, en el de minerales, pues se te llega a tener hasta de 16 páginas, ¿no? Porque ahí ya nos explica muchas más propiedades que debemos de tomar en cuenta porque en la parte de minerales también tenemos matrices como concentrados, muestras mineralizadas, ¿no? Muestras geoquímicas, y necesitamos cumplir, que tengan tener las mismas características de material de referencia de acuerdo a las muestras que vamos a analizar. Entonces, ahí necesitamos, pues eso se dice tipo matriz, tiene que ser parecida a la matriz mineral que vamos a nosotros a utilizar para nuestra implementación, ¿no? Y pueden haber otros tipos de materiales de referencia que son llamados también objetos de referencia. A ver, acá tengo una pregunta que me dice, ¿las sustancias químicas deben contar con su MCDS en su lugar de uso más un procedimiento estándar de operación? Dice, para el uso de materiales. ¿Qué roadmap de habilidades y competencias se requiere para su manejo? ¿Qué especificaciones deben ser valoradas antes de la operación por calidades de producto? ¿Hay checklists de químicos? Toda esa información justamente está en el certificado de análisis, ¿no? Un certificado es lo que mencionas, el MCDS, ¿no? Y otro es el certificado de análisis. En el certificado de análisis vamos a ver que ahí nos va a mencionar, y justo vamos a ver un ejemplo de eso, lo que nos dice un certificado de análisis. Ahí nos dice la manipulación, el almacenamiento en la cual debe de estar, cuáles son los cuidados que hay que tener para no contaminar, cómo lo debemos conservar, ¿no? Es importante, por eso, siempre leer el certificado de análisis y también el MCDS, que ahí también nos va a hablar un poco más de seguridad, ¿no? O la peligrosidad y características que tiene el patrón o el reactivo para poder utilizarlo, pero ya con el grado de peligrosidad, ¿no? Hay algunos que son pues corrosivos, reactivos, etcétera. Entonces ahí ya nos menciona esas características, ¿no? Vamos a ver ahí unos certificados también para que vean que nos menciona ahí cómo usar, cómo manipular,
el almacenamiento, que también es importante en material de referencia. Tenemos los materiales de referencia certificados. De lo que hemos hablado anteriormente es de material de referencia de manera general y vamos a tener ahora los materiales de referencia certificados. Yo les estuve mencionando que, bueno, hay que ver los certificados de análisis, ¿no? Estos que cuentan con certificados de análisis son llamados materiales de referencia certificados. Entonces, ¿cuál es su característica? Tienen un procedimiento metrológicamente válido, es decir, ya ahí vamos a ver la trazabilidad del material de referencia, ¿no? Para una o más de sus propiedades específicas. Va acompañado de un certificado de materiales de referencia y ahí en el certificado de material de referencia vamos a ver todas las características que tiene este material de referencia en cuanto a cómo está hecho, ¿no? Las pruebas que se han realizado, cuál es su valor de este material de referencia, su incertidumbre, ¿no? Esas características que las cuales nosotros necesitamos saber para poder verificar que es el material de referencia adecuado, nos va a decir en el certificado de análisis, ¿no? Y una declaración de trazabilidad metrológica, es decir, que este material de referencia, ¿contra quién es trazable? ¿Con quién lo han comparado para poderle dar este nombre de material de referencia certificado? ¿No? Igual vamos a ver un ejemplo con un certificado. Aquí tenemos un certificado. eh, Vamos a ver un poco más adelante, un poco más a detalle. Aquí podemos ver un certificado de un material de referencia certificado de zinc, ¿no? Dice 1000 ppm de zinc, la marca, ¿no? Y vamos a ver las especificaciones. Aquí, de repente la podemos ver un poco pequeña, pero vamos a ver un poco más amplia. Aquí nos va a especificar primero su número de lote, es decir, el material de referencia tiene que es como que tuviera un nombre, ¿no? Un nombre, bueno, su nombre es estándar de zinc, pero qué lo va a diferenciar de otros materiales de referencia que también son estándares de zinc de 1000 ppm? Es el lote, ya que estos se preparan por batch, se preparan en cantidad y por batch, ¿no? De digamos, varios frascos, una cantidad grande, y de ahí se toma una cantidad para hacerle el control de calidad y ver la concentración que va a tener, ¿no? Corroborar la concentración que va a tener. Entonces tiene un número de batch. Cuando tenemos un certificado, tenemos que corroborar que el número de batch que nos dice en el certificado, físicamente lo tenemos en el frasco, ¿no? Para decir que realmente le pertenece ese certificado a ese reactivo. Luego nos va a decir también la fecha de vencimiento, cuándo vence, hasta cuánto lo podemos usar. Nos va a decir el almacenamiento, las condiciones ambientales en las cuales debe estar almacenada este material de referencia, y eso es muy importante para mantener la estabilidad del material de referencia. No basta, no basta, ya me dice que no ve el certificado. Sí, ahora voy a mostrar uno más amplio, ¿no? Más amplio. En la estabilidad no solamente basta con que el certificado te diga, bueno, tiene una fecha de vencimiento hasta el 2026, ¿no? Eso nos va a decir, porque han hecho pruebas de estabilidad y han puesto una fecha de caducidad o de expiración. Pero no basta solamente con que me mencione la fecha, sino eso va a depender también del almacenamiento que se le dé y del uso y del buen uso que se le dé al material de referencia certificado. Si se contamina, si se degrada, em, si le ingresa humedad, digamos, entonces esa fecha de expiración ya no va a ser, ya no, digamos, ya no me va a durar hasta el 2026, ¿no? Si no es que ya, pues ya no lo voy a poder usar si se me contamina. Entonces, la estabilidad de un material de referencia también va a depender del uso, del almacenamiento en donde se tenga el material de referencia. Igual vamos a ver este certificado un poco más grande, lo vamos a ver más adelante, ¿no? La clasificación, podemos clasificarlos, este es un tipo de clasificación, ¿no? Material de referencia primario, que es un patrón que se reconoce ampliamente por tener cualidades metrológicas más altas con respecto a los materiales de referencia secundarios que vamos a ver y a los materiales de referencia de trabajo.
tenemos el material de referencia secundario. Este material de referencia secundario es un material de referencia el cual se va a comparar con el material de referencia primario. Y si hacemos un ejemplo, por ejemplo, hablamos en volumetría, ¿no? En volumetría, cuando queremos hacer una titulación y queremos queremos corroborar, por ejemplo, vamos a necesitar un reactivo valorante, ¿no? Y vamos a tener una muestra, ¿no? Entonces, el reactivo valorante tiene que reaccionar con la muestra, tiene que haber una reacción química hasta que haya un cambio de color, ¿no? El cual me va a mostrar un indicador. Pero este reactivo valorante puede ser un material de referencia primario. A veces en los métodos nos dice, por ejemplo, en agua nos dicen, ¿no? Titular nitrato de plata con cloruro de sodio tipo patrón primario. Entonces tengo que tener un cloruro de sodio patrón primario, porque el cloruro de sodio también está en forma de químicamente puro, ¿no? O para análisis tipo PA, ¿no? Entonces, si tengo un material de referencia primario, cloruro de sodio, lo titulo con el nitrato de plata. Pero va a haber otras volumetrías en las cuales no voy a tener un patrón primario que reaccione con mi muestra. Entonces, para eso voy a poder, tengo la opción de utilizar un material de referencia secundario. Pero ese material de referencia secundario no tiene las mismas cualidades metrológicas que el material de referencia primario. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Establecer una comparación con el material de referencia primario, es decir, hacer una titulación del primario con el secundario para poder ver, poder estandarizar el material de referencia secundario y poder usarlo ya en una titulación, ¿no? Y tenemos un material de referencia de trabajo que es preparado por el laboratorio para su uso. Podemos hacer diluciones, ¿no? Tengo una solución madre y necesito, si yo tengo de 100 ppm, quiero tener de 10 ppm y lo preparo en el laboratorio, ¿no? Eh, Aquí he puesto una nota en la cual la incertidumbre es más pequeña en un material de referencia primario que en un material de referencia de trabajo, ¿no? Ahí va variando la incertidumbre en cada uno de estos tipos de materiales de referencia. Los requisitos. Al inicio habíamos dicho una definición del material de referencia y les había mencionado que ahí nos hablaba de requisitos, ¿no? Que tiene que ser homogéneo y estable. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de estos. Y esto es parte de los requisitos del material de referencia. Tenemos, por ejemplo, la homogeneidad. Un material de referencia es homogéneo si es que no hay diferencia entre sus valores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un material de referencia líquido, por ejemplo, tomo una alícuota, le hago todo el proceso y el resultado me va a salir un valor, de tal manera que si yo tomo otra alícuota, me tiene que salir un valor parecido al primero o igual. No puede haber una diferencia. Quiere decir que de donde yo coja en el material de referencia, siempre me va a dar el valor o un valor parecido dentro de su incertidumbre, ¿no? Esa es homogeneidad. Igual cuando tenemos en un material de referencia, digamos, tipo mineral, tomo una cantidad, lo peso, hago todo el proceso y nuevamente tomo una cantidad, lo peso, hago todo el proceso y esos resultados me tienen que salir parecidos. Es por eso que utilizamos un material de referencia, porque sabemos que siempre me va a dar ese valor dentro de su incertidumbre. Entonces tiene que cumplir que sea homogéneo. Estable. ¿Qué es estable? Tiene por objetivo determinar si el material de referencia es estable durante un periodo de tiempo. Ya les había dicho de que en el certificado me dice hasta cuándo me va a durar, ¿no? Hay materiales de referencia que nos dicen, nos dura 10 años después de abrirlo, sobre todo en los materiales tipo mineral, ¿no? Pero, como les mencionaba, esa estabilidad no solamente va a depender de lo que me diga el certificado de análisis, ¿no? Que me dura de acá a 10 años, no, sino que también este patrón o este material de referencia debo tenerlo bien almacenado, darle un buen uso, evitar que se contamine,
¿no? Evitar que se degrade, que le ingrese humedad, que el empaque se rompa, digamos, y que le entre una contaminación, para poder garantizar la estabilidad durante ese tiempo que menciona. Entonces, hay varias, digamos, prácticas, buenas prácticas, para poder lograr que esto pase, ¿no? En el caso de los materiales líquidos, bueno, ahí nos va a mencionar en el certificado. En el caso de tipo mineral, por ejemplo, nos dicen de que debemos de sacar una parte del original, ¿no? Sacar una parte del original y con esa parte ir trabajando y siempre cuidar el empaque original donde está la muestra, ¿no? Donde está el material de referencia. Imaginemos que se contamine o pierda sus propiedades el que se encuentra en el empaque original. Ya no lo podemos usar. Para ver la estabilidad, eso se tiene que ir, digamos, también supervisando, se tiene que ir haciéndole seguimiento de cómo se comporta el material de referencia. Si no, no vamos a poder darnos cuenta que realmente se mantiene estable, ¿no? Tenemos que ver cómo se comporta. Entonces ahí se utilizan las gráficas de control también para poder ver si se mantiene estable. También se utilizan herramientas estadísticas para poder ir evaluando la estabilidad durante el tiempo de uso. Y trazabilidad. Ya, eso de la trazabilidad es una característica específica de los materiales de referencia certificados, los que tienen certificado de análisis. ¿Qué es la trazabilidad? Es una propiedad del resultado de la medición o el valor que tiene el patrón, el material de referencia, por el cual puede ser relacionado con un patrón de referencia en una cadena de trazabilidad. Eso lo vamos a ver también en el certificado de análisis. Ahí nos va a decir trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Que este material de referencia, para darle el valor, para que le den la característica, ha sido comparado con un material de referencia de altas cualidades metrológicas, ¿no? Entonces, y ahí nos va a mencionar contra quién es trazable y nos va a mencionar su código también, o sea, para poder corroborar contra quién ha sido trazable, ¿no? Esto con los que tienen materiales, los que tienen certificados, ¿no? Certificados de análisis. Entonces, acá vamos de la trazabilidad. Es una cadena, dijimos, ¿no? Digamos, es una cadena interrumpida de, de- de trazabilidad. Más arriba, en la más alta, tenemos a lo que queremos, contra quién es trazable, el patrón más trazable de altas cualidades metrológicas, que puede ser NIST. Hay varias, digamos, hay varias entidades en las cuales pueden ser trazables. Una de ellas es NIST, hay otra que es del Instituto Metrológico, etcétera, ¿no? Acá estamos como laboratorio de ensayo, digamos, estamos como laboratorio de ensayo y nosotros requerimos adquirir un material de referencia. Solicitamos material de referencia y podemos solicitar a una empresa que es productora de materiales de referencia que está acreditada con la 17034. Ellos se encargan de preparar el material de referencia y al estar acreditados con la 17034, quiere decir que han cumplido ciertos requerimientos, ciertos requisitos, ¿no? Que es como cuando el laboratorio de ensayo tiene que cumplir ciertos requisitos en base a la 17025. Entonces, los productores de material de referencia tienen que cumplir los requisitos de acuerdo a la 17034. Es decir, que lo que han preparado tiene que cubrir, pues, tiene que pasar todas esas requisitos. Digamos, por ejemplo, ahí tiene que estar preparado en un ambiente también, tiene que cumplir con las condiciones ambientales, ¿no? También tiene que cumplir con las condiciones ambientales, ya que estos materiales de referencia se preparan en condiciones ambientales adecuadas para poder, para que pueda ser usada en lo que se requiera, ¿no? Entonces, la ISO 17034 va a tener varios requisitos que cumplir, como le digo, que son parecidos a los de la 17025, pero es específico para los productores de materiales de referencia. Ya, entonces podemos encontrar nosotros en nuestro certificado de análisis
que ese material de referencia ha sido preparado por un productor de material de referencia y que están acreditados por el ISO 034, ¿no? Ahí deben de cumplir requisitos generales, también lo que es la parte de personal, también, o sea, esto es todos unos requisitos que debe de cumplir bajo esta norma, ¿no? Y también tenemos el NIST, ¿no? El NIST es ya tiene más altas cualidades metrológicas. El laboratorio de ensayo puede pedir directamente y el material de referencia puede venir trazable a NIST. O si viene trazable a los productores de materiales de referencia, también van a emitir un certificado de análisis, ¿no? Por ejemplo, tenemos los ORIAS que son de minerales, ¿no? Pero estos, en su certificado de análisis, vamos a ver uno, específicamente ahí no me dice trazable a NIST, pero yo tengo que buscar digamos, el general, el ORIAS, un certificado general del ORIAS, que sí nos dice que están acreditados bajo la 17034, ¿no? Así que es un material de referencia que también se usa y un material de referencia válido para poder usarlo, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, ¿el material de referencia es patrón? ¿Siempre debe de hacerse esa comparación? ¿Se hacen muestras a la par con, con Pareto, me dice? A lo que es el material de referencia patrón, se hacen las comparaciones con respecto, o sea, el patrón de referencia secundario se hace la comparación con el patrón de referencia primario, porque el patrón de referencia primario tiene más altas cualidades metrológicas que el secundario, ¿no? Ya les había dado un ejemplo en el caso de volumetría, y esto sucede no solamente en volumetría en agua, sino también volumetría en minerales, ¿no? Que hay minerales que la reacción no es directa con un patrón primario, sino con un patrón secundario. Entonces, este patrón secundario hay que estandarizarlo, es decir, compararlo con un patrón primario y de ahí va a salir un factor volumétrico, el cual que se va a utilizar en el cálculo final de la concentración. Aquí tenemos un certificado un poco más grande de análisis. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el lote, acá está el lote. Esto tiene que estar en el frasco, ese número de lote tiene que estar en el frasco para yo decir que este material de referencia le pertenece. Miren, acá tenemos un sello que nos dice que este productor, que es en este caso es Merck, que es una marca allá en Perú, que distribuye materiales de referencia, es productor, lo hace, está acreditado bajo la 17034 y también está acreditado bajo la 17025. Aquí está su sello, ¿no? Dice acreditado como productor de material de referencia. ¿Ya? Entonces, esto nos garantiza que este es un material de referencia certificado que cumple todas las especificaciones, ¿no? Nos dice que es un estándar de cobre de 1000 ppm. Ahora, también, al estar acreditado con el ISO 034, también tiene como exigencia emitir un certificado de calibración con todas las especificaciones que te pide, ¿no? Ahí nos va a pedir número de lote, todo lo que vemos aquí es porque son las especificaciones que están en el 7034. O sea, es como en laboratorio de ensayo, hay que emitir un informe y hay que cumplir ciertas especificaciones de acuerdo al 17025. Aquí en lo que es 17034, igual los certificados de análisis deben de cumplir también las especificaciones, ¿no? Estos productores deben emitir certificados de acuerdo a esos requisitos. Nos dice fecha de expiración, ¿no? Almacenamiento. Mira, acá nos dice que tiene que estar entre 15 y 25 grados, cerrado en su frasco original. Ya, eso es lo que nos dice. Entonces, donde se encuentra el material de referencia, tiene que estar en un ambiente de 15 a 25 grados. Imaginemos que nuestra área está en 30 grados. ¿Qué va a pasar? Va a perder estabilidad, ¿no? Se puede degradar, se puede volatilizar, etc. Entonces, por algo, estas especificaciones, estos son bajo pruebas que se han realizado. Ya, entonces se debe de cumplir que esté almacenado en esa temperatura. El área hay que
cuidar que esté a esas condiciones, ¿no? ¿Qué contiene? Nos dice que contiene nitrato de cobre en ácido nítrico al 0,5 mol entre litro. O sea, es un nitrato de cobre, ¿no? Que ha pasado un proceso. ¿Y qué metodología han utilizado? Bueno, aquí está la incertidumbre. ¿Qué metodología han utilizado? Vamos a primero, acá dice trazabilidad metrológica. Ya, esta es la trazabilidad. Dice que es trazable a NIST. Ya, es trazable a NIST y aquí está el código y acá está el lote. Es decir, que ha sido comparado con otro patrón de altas cualidades metrológicas, ha sido comparado este material de referencia. Ay, me dice José que no puede ver el certificado. ¿No se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, sí se ve. Ujú. Ya. Entonces, esa es la trazabilidad metrológica. Entonces, este es lo que va a tener siempre nuestro material de referencia certificado. De ahí nos dice también con qué método está hecho, es decir, cómo han obtenido la concentración final, o vamos a ver más adelante que lo vamos a llamar valor asignado de este material de referencia. Lo han hecho mediante el ICP óptico, ¿no? Y no quiere decir que este material de referencia se va a utilizar para ICP óptico, ¿no? Sino que lo han hecho para ICP óptico. ¿Se puede utilizar para el ICP óptico? Sí. También se puede utilizar para absorción atómica u otros métodos se puede utilizar también. Pero lo han leído mediante ICP, han comparado con el patrón y ahí han podido dar el valor asignado, ¿no? Miren, ¿qué nos dice también? Manipulación, como instrucciones de manipulación. Agitar antes de usar y nunca poner la pipeta dentro del material de referencia. ¿Por qué? Se puede contaminar. Ahí hay que aplicar las buenas prácticas, ¿no? Tener el material de referencia, llevarlo a un frasco, a un vasito y de ese vasito tomar con la pipeta la cantidad que se requiere y lo demás desechar, ¿no? Eso ya son buenas prácticas. Entonces, evitar pues que tomemos la pipeta de frente del frasco, ¿no? Que se puede contaminar. Bueno, y acá también la parte de la información de seguridad y la acreditación. Están acreditados bajo la ISO 034 y la 17025. Y esta es la fecha en la cual se hizo el certificado. Este certificado se hizo después de que han hecho el control de calidad a todo un batch de estos materiales de referencia, se emitió el certificado, ¿no? Entonces son las características que debemos encontrar, nosotros debemos ver en un material de referencia certificado. Entonces aquí nos va a mencionar cómo va a ser el uso, ¿no? El uso, los cuidados que hay que tener para que no se degrade, para que no pierda sus características, y eso va a tener que ver bastante con la estabilidad. O sea, vamos a mantener la estabilidad para que nos dure hasta la fecha de expiración. Pero también hay que hacer el seguimiento. Hay que hacer un seguimiento que realmente este material de referencia siempre está dentro de digamos, sus valores, ¿no? ¿Qué pasa si sale de sus valores? Entonces hay que ver, hay que revisar qué ha pasado con el material de referencia o de repente puede ser también la parte del proceso. Entonces para eso se utilizan ya las cartas control. Y aquí tenemos una de tipo mineral. Aquí he puesto algunas hojas, lo más importante, porque es bien grande, ¿no? Es bien grande, bien amplio este certificado. Y es una mezcla de hierro con oro y cobre. Le han puesto este es su nombre, Orias 523, y aquí podemos ver sus valores, ¿no? Valores que tienen. Ahora, ¿qué tiene también de diferente esto con el material de referencia tipo líquido, o que son para aguas, digamos? Que aquí nos van a mencionar los valores cuando se hace en digestiones, en diferentes tipos de digestiones. Tenemos agua regia, tenemos 3 ácidos, 4 ácidos. Entonces, para cada uno de este tipo de digestiones va a tener un valor.
y ahí nos menciona, ¿no? Los valores, sus desviaciones estándar, ¿no? También sus incertidumbres. Y aquí en este lado vamos a ver algo importante. Nos dice de dónde la fuente del material de referencia, cómo lo han hecho, qué han obtenido, qué han mezclado, ¿no? De dónde proviene este material de referencia. Normalmente a veces proviene, por ejemplo, acá nos dice que tiene chalcopirita, ¿no? Galena, cobalto, esferelita, tiene todo lo que tiene este material de referencia, nos va a mencionar aquí, o sea, de qué minerales proviene, ¿no? Eso, esto es la fuente, ¿de dónde? ¿Cómo lo han sacado? Puede ser de a veces le llaman de una mineral volcánico, ¿no? Entonces acá nos va a mostrar, acá nos menciona, ¿no? Dice la fuente de Ernest Henry, mina de Ernest Henry, localizada a 38 kilómetros del noreste de Cloncurry, al noreste de Kinlas, ¿no? ¿De dónde lo han obtenido esto y qué tiene este mineral, este material de referencia, ¿no? Ese es de dónde proviene, pero de ahí la homogenización, aquí también nos menciona cómo han hecho la homogenización. ¿De qué se trata la homogenización? Y después ya nos dice programa analítico, ¿por qué? Porque después de hacer la homogenización hay que darle un valor y a ese valor hay que enviarlo, pues se puede hacer por interlaboratorios, ¿no? Y ahí hay que hacer pruebas estadísticas para determinar el valor. Y tenemos los valores, ya son los valores asignados, ¿no? Por los diferentes tipos de digestiones que también se pueden utilizar para fusiones. En esta parte sí es más larga, ¿no? Porque ahí nos va a mostrar de acuerdo a los tipos de digestiones que haya, ¿no? Y acá también nos dice, bueno, ¿para qué lo podemos usar? La estabilidad, ¿no? Estabilidad y el almacenamiento. Acá nos dice, una vez abierto tiene un tiempo de vida de 10 años, pero ya les menciono que la estabilidad va a depender también del uso, ¿no? Correcto uso, también instrucciones para manipulación y la trazabilidad. Ya, eso siempre vamos a ver en los certificados de análisis. Ahora, ¿para qué usamos los materiales de referencia? Todo esto es una introducción para ver los retos que vamos a tener cuando queremos preparar un material de referencia, ¿no? Acá me pregunta José, ¿qué pruebas estadísticas se utiliza para material que sea homogéneo? Bueno, ahí vamos a utilizar técnicas estadísticas como ANOVA, ¿no? Ya podemos utilizar ANOVA, que es de acuerdo a la que nos decía la ISO 80, pero hay que hacer, digamos, ciertas mezclas de acuerdo al material de referencia que sea, ¿no? Hay que hacer ese proceso de homogenización que va a depender de la matriz, ¿no? Hay que determinar un proceso de homogenización y de acuerdo a eso ya leemos las muestras y nos va a dar los valores y con eso aplicamos ya, prácticamente pues, se puede aplicar en la ANOVA o hay otras también técnicas estadísticas. ¿Para qué vamos a usar los materiales de referencia? Lo podemos utilizar, y acá lo estoy mencionando en lo que nos dice la norma 17025, para validación de métodos, ¿no? En la validación de métodos nos menciona, por ejemplo, que una de las técnicas utilizadas para validar un método es el sesgo y precisión. Y eso lo vamos a utilizar, vamos a hacerlo utilizando materiales de referencia o patrones de referencia, ¿no? Pero en este caso, materiales de referencia. Entonces, quiere decir que si yo voy a validar mi método, necesito de todas maneras materiales de referencia. Ahora, ahí es donde viene un poco ya, digamos, digamos las dificultades, no, sino problemas habituales, el que yo le llamo, ¿no? Para ubicar materiales de referencia, porque en la validación vamos a tener que tener materiales de diferencia de diferentes rangos, porque vamos a validar en todo un amplio rango y vamos a tener que tener en diferentes rangos. Entonces, ahí el buscar los diferentes rangos nos va a llevar a que ya haya materiales de referencia que se preparen dentro del laboratorio, ¿no? Que se preparen en el mismo laboratorio.
y que tiene que cumplir las características de homogeneidad y estabilidad. Entonces, se podemos utilizar para validación de métodos, lo podemos utilizar para aseguramiento de la validez de resultados, en donde también una de las herramientas para el aseguramiento de la validez es el uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad, ¿no? Materiales de referencia pueden ser los certificados y los materiales de control de calidad se refiere ya a los materiales de referencia que se preparan dentro del laboratorio. Si preparamos, por ejemplo, uno de tipo mineral, hay que homogenizar y ya se está preparando dentro del laboratorio, entonces ese no va a tener un certificado de análisis, porque para que tenga un certificado de análisis tiene que estar hecho por un productor de material de referencia acreditado, ¿no? Como laboratorio no se está acreditado en la 7034, pero se puede realizar y hay que utilizar todas las técnicas estadísticas para poder validar este material de o este material de control de calidad, ¿no? Que lo podemos utilizar en el aseguramiento y también en la validación. Bueno, en el primer ítem nos dice uso de material de referencia, ¿no? Pero en los demás ítems eh, también vamos a usar en algunos casos materiales de referencia. ¿Ya? Así que es muy importante el uso de los materiales de referencia. Estamos viendo, mira, justo para el 17025, ¿no? También lo vamos a usar para calibrar equipos cuando hacemos curvas de calibración, ¿no? Y aquí es importante tener el material de referencia acorde a lo que vamos a cuantificar, ¿no? Normalmente aquí, por ejemplo, en una prueba de pH podemos utilizar materiales de referencia certificados tipo buffers para hacer una curva, una curva de calibración y verificar que el equipo está en óptimas condiciones. En otro uso sería pues en los procesos, ¿no? En los procesos. Yo quiero controlar mi proceso, no solamente quiero controlar mi equipo, sino también quiero controlar mi proceso. Si yo hago un proceso de digestión, ¿cómo yo sé que el proceso de digestión está bien? ¿Cómo puedo avalar, que corroborar que estoy haciendo una buena digestión? Así mi equipo esté calibrado y todo, no es suficiente. Tengo que tener una herramienta que me ayude a decir que este proceso está bien hecho. Y eso es el material de referencia. ¿Por qué? Porque tengo un valor ya dado del material de referencia. Entonces, cuando yo hago mi proceso, yo espero que me salga ese valor. Y eso me va a avalar que todo mi proceso esté bien, ¿no? Entonces, primero estamos viendo calibrar equipos, controlar procesos, también para lo que es la evaluación de la competencia del personal, ¿no? Teniendo un material de referencia conocido, de valor conocido, lo que esperamos es que el personal, pues, nos replique ese valor, ¿no? Desarrollo del método también, ¿no? Cuando estoy haciendo mis pruebas preliminares de mi método, si yo quiero ajustar algún parámetro, ¿no? ¿De qué me voy a valer para saber que estoy realizando bien con mi material de referencia? Desarrollo de curvas de calibración, ¿no? En métodos instrumentales. También utilizamos un material de referencia madre en la cual hay que hacerle diluciones a un medio ácido, y hacemos la curva de calibración, el cual nos va a dar mediante una señal y una concentración y una señal que va a ser una absorbancia. En el caso de emisiones de absorción atómica, en el caso de emisiones atómicas vamos a tener señales como intensidades, ¿no? Entonces, todo eso gracias al uso de material de referencia. Esos son los principales usos, ¿no? También los vamos a utilizar cuando hacemos, en algunos casos también procedimientos de incertidumbre, también. Entonces, vemos la importancia del uso de estos materiales de referencia. Bueno, hemos visto la parte teórica, los requisitos, eso sí es muy importante, los requisitos, que es esta homogeneidad, estabilidad y trazabilidad, ¿no? En el caso que sean materiales de referencia certificados. Pero si ya son materiales de referencia o de control de calidad que lo preparamos en el laboratorio, requerimos que sean homogéneos y estables. Ahora, ¿cuáles son los retos para preparar los materiales de referencia?
Y me refiero a materiales de referencia en la preparación de que cuando se presentan estos problemas habituales de que no tenemos un material de referencia, digamos, en la concentración que requerimos, o de repente el material de referencia es muy costoso, ¿no? O no tenemos las especificaciones de ese material de referencia. Entonces optamos nosotros por preparar un material de referencia interno o llamado también material de control de calidad, que hemos visto que también se usan, que son importantes para las validaciones, el aseguramiento, ¿no? Y todo lo que hemos visto, competencias también, curvas de calibración, para todo eso también nos va a servir el material de referencia interno o material de control de calidad. Entonces, ¿cuáles serían los retos para la preparación de esos materiales de referencia? Vamos a verlos. Eh, Cuando tomamos la decisión de implementar un método, y como les mencionaba, no tengo el material de referencia a la concentración que yo requiero, o no lo tengo en la matriz que yo requiero, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de minerales, yo quiero un concentrado, pero no lo tengo en el nivel que yo requiero. Entonces tengo que optar para preparar. Para eso tengo que hacer una planificación, ¿ya? Entonces, para eso, ¿cuál sería mi reto? Tengo que primero preguntarme, ¿para qué lo necesito? ¿No? ¿Para qué necesito? Necesito para hacer un análisis de concentrados en cobre, por ejemplo. Para eso lo necesito. Entonces, tengo que planificar. Voy a necesitar preparar en base a muestras de concentrados. Tengo que partir de en base a qué lo voy a preparar, ¿no? Muestras de concentrados. Ahora, ¿qué concentraciones tengo que mezclar? Ese es otro reto, ¿no? Tengo que buscar qué concentraciones tengo que mezclar para que me dé la concentración que yo requiero. Una concentración media, por ejemplo. E ir haciendo los análisis preliminares, ¿no? Las mezclas, la homogeneidad, todo eso, para poder tener el material que yo requiero. Ese es uno, la planeación. Ahora lo vamos a ver un poco más a detalle. El otro es la preparación. En la preparación va a constar, pues, una vez que yo ya sé, pues, qué es lo que quiero preparar, qué procesos tengo que realizar para preparar. Estos procesos van a depender de la matriz que voy a preparar, ¿no? Cuando quiero preparar un material de referencia, o material de control de calidad tipo líquido, pues va a ser muy diferente que preparar un mineral, ¿no? Entonces ahí voy a ver qué procesos pueden haber. Puede haber procesos de secado, reducción de tamaño, filtraciones, si se trata en el caso de materiales de referencia líquidos, ¿no? Decantaciones, ¿no? Entonces, eso va a depender, ese proceso va a depender de lo que yo voy a preparar, del tipo de matriz. Por eso que primero hay que planificar. Y una vez, pues en la preparación ya yo hago el proceso, ¿no? Defino cuál va a ser el proceso. Ahí también es otro reto, definir qué procesos voy a hacer, cuáles me van a servir para poder preparar mi material de referencia. Y ya finalmente, cuando ya lo he preparado, ¿cómo voy a saber yo que está bien preparado? ¿Cómo voy a saber si la mezcla que yo he hecho está la adecuada, ¿no? Y si he utilizado, por ejemplo, he tenido que reducir de tamaño de partícula, estoy haciéndolo en el tamaño de partícula adecuado. ¿Cómo voy a saber eso? Pues al final tengo que hacer un estudio de homogeneidad, un estudio de estabilidad y asignarle el valor, ¿no? Ese es un proceso también un poco, que hay que hacer el proceso, pero si no pasamos los estudios de homogeneidad, no podemos continuar con los otros estudios. Es esencial la homogeneidad. Si no es homogéneo, ¿qué va a pasar? ¿No? Lo que les dije al inicio. Vamos a obtener diferentes valores de un mismo material de referencia. ¿Por qué? Porque no está homogéneo. Puede tener un tamaño de partícula, diferentes tamaños de partículas, y eso me va a interferir en que me dé siempre el valor que yo requiero. Entonces, es primordial que los estudios de homogeneidad
realizarle al material de referencia para luego de ahí darle la estabilidad y la asignación de valor, ¿no? Entonces, en la planeación, como les había dicho, las necesidades que vamos a tener, ¿no? ¿Para qué lo voy a usar? Lo voy a usar, como les había mencionado, para preparar concentrado, un mineral concentrado o un mineral de tipo mineralizado, ¿no? Que tenga varios minerales en su composición, así como hemos visto en el certificado de análisis, que tiene varios minerales en su composición. Entonces tengo que ver para qué lo voy a usar. Segundo, tipo de material de referencia. Le digo, ¿qué tipo es? Mineralizado, concentrado, o si es, por ejemplo, tipo líquido, yo requiero que tenga altas sales, ¿no? O sea, una matriz de agua de mar, por ejemplo. Entonces tengo que definir qué tipo de material de referencia, ¿no? ¿Qué tipo de análisis, para qué tipo de análisis lo voy a usar? ¿No? Lo voy a utilizar para, por ejemplo, realizar nitritos en agua o para hacer concentrados en plomo, ¿no? Tengo que ver, pues con toda esa información yo voy a tener que planificar, o sea, para ver qué necesidades, en qué lo voy a utilizar, ¿no? Las necesidades de incertidumbres también, cuando se le hace la asignación de valor, ahí también se va a calcular los límites de los rangos que va a tener este material de referencia. Entonces, yo lo voy a requerir para que de repente tenga una incertidumbre baja o no me va a importar mucho que la incertidumbre sea un poco alta. Entonces, también de eso va a depender, ¿no? Material de partida quiere decir de dónde yo voy a partir para prepararlo, como les mencionaba, ¿no? Si yo quiero un concentrado de cobre, pues tengo que basarme en una muestra que tenga concentrados, así como hemos visto en el certificado del mineral, que decía pues que parte, ¿no? De un mineral que tiene diferentes, que tenía diferentes composiciones, ¿no? Habíamos visto ahí calcopirita, galena, ¿no? Tiene diferentes. Entonces, ¿de dónde voy a partir yo para preparar? Y otra es, y esta es una información importante, ¿qué concentración quiero preparar? De repente yo necesito una concentración media para poder hacer mi estudio de validación. Entonces tengo que recurrir a hacer una mezcla de un material de referencia, digamos, de concentración alta con uno de concentración baja. Pero tengo que ver en qué proporción voy a mezclar para hacer una de concentración media. Ya, entonces también necesito saber qué concentración voy a preparar, qué requiero, ¿no? ¿Qué concentración necesito para, para poder preparar? Ya, a ver, por favor, hay un micrófono encendido. Acá hay una pregunta. ¿Cómo le aplicaría la incertidumbre, ejemplo, en un MRI de 15 CST a 100 grados? Bueno, ahí hay que hacer los cálculos. Primero hay que tener digamos, los valores, ¿no? Y mediante cálculos estadísticos tenemos que calcular la incertidumbre. Y ahí me dices, ¿cómo lo aplicarías? Bueno, la incertidumbre, digamos, es que tu valor solamente se puede aceptar entre un rango de valores, ¿no? Donde está tu incertidumbre. Si tú sobrepasas de eso es porque no se ha hecho bien el proceso. Hay algo que está interfiriendo a que el valor te salga fuera de la incertidumbre. Acá me dice María Cárdenas, que es de Venezuela. Excelente presentación. Bueno, gracias, María. Acá me pregunta Sandra, ¿es correcto o no decir grado de pureza a ese material de referencia que estamos preparando? Grado de pureza se refiere si el material de referencia es 99% contiene la composición que tú requieres, ¿no? Como les había mencionado, por ejemplo, 99% de nitrato de potasio. Quiere decir que tiene en su composición
99%, y el otro 1% son pequeñas composiciones de minerales muy bajos. Pero lo que a mí me interesa es que tenga la pureza, casi 100% de lo que yo requiero, nitrato de potasio, ¿para preparar qué? Para preparar una solución madre de nitrato y utilizarlo para cuantificar nitratos, por ejemplo, en aguas, ¿no? O también en otras matrices. Entonces, por eso es que para poder preparar el material de referencia, necesito identificar todas estas partes, estas necesidades que requiero. Si no sé para qué lo necesito, entonces no voy a saber cómo preparar, qué preparar, ¿no? A ver, acá veo un micrófono. Y ya los apagué. Ya. Y ahora viene la etapa de preparación, ¿no? Ya identifiqué, ya sé qué concentración requiero, qué tipo de matriz, con qué incertidumbre, para qué lo requiero. Entonces ahora lo voy a preparar. Y para esto vamos a utilizar pues varios procesos de acuerdo al tipo de matriz, ¿no? Por ejemplo, puedo partir de materiales de referencia líquidos de diferentes concentraciones de materiales de referencia líquidos y preparar una intermedia con un medio que le dé una estabilidad. O puedo partir de un mineral de ciertas características, puedo partir para prepararlo. Eh, la preparación va a constar también de hacer ciertos procesos, como por ejemplo un secado, ¿no? Ahí es donde viene la homogeneidad. Yo quiero que mi material de referencia sea homogéneo. Para eso me voy a valer de ciertos procesos, como por ejemplo el secado. Seco mi muestra para que pierda humedad y el que pierda humedad va a hacer que mi muestra me va a dar un poco de homogeneidad, ¿no? Un poco de homogeneidad, pero eso ya, y digamos, una homogeneidad. Y si tiene tamaño de partícula muy grande, digamos, ya voy a necesitar equipos para reducir ese tamaño de partícula. Pero si tiene tamaños de partículas homogéneos, solamente necesitaría pues hacer un secado, ¿no? Entonces va a depender del tipo de matriz que tenga. Puedo hacer también un tamizado, es decir, para yo poder saber que estoy llegando al tamaño de partícula adecuado, necesito una evaluación granulométrica, ¿no? Y por ejemplo, puedo decir 95% malla 140. Entonces, utilizo los tamices para saber si estoy cumpliendo con esas especificaciones y eso me va a decir que mi tamaño de partícula es adecuado. De ahí viene, entonces la parte de homogeneidad, ¿no? En lo que es líquidos, también la homogeneidad se puede hacer mediante filtraciones. Si tenemos un líquido que tiene precipitados, ¿no? Al prepararlo, podemos agregarle una sustancia que haga precipitar y lo filtramos, ¿no? Ahora, después de que yo ya he hecho todo ese proceso de homogenizar, voy a cuartear, voy a dividir la muestra. No quiere decir que todo lo que yo haga lo voy a utilizar, ¿no? Puedo dividir la muestra y una partes, subdividirlas en varias partes. De ahí voy a tomar una cantidad, por ejemplo, digamos en tipo mineral, si yo hago 50 empaques, lo subdivido en 50 partes, una parte, ¿no? Acá vemos una subdivisión y de esa subdivisión yo le hago 50 partes, 50 sobrecitos, de esos 50 sobrecitos voy a agarrar una cantidad, ¿ya? Y también hay que utilizar ahí una fórmula estadística para saber qué cantidad voy a agarrar de todos esos paquetitos, de todo ese total, ¿no? Entonces, cojo, pues puede ser 10, 15 muestritas y empiezo a hacer en cada una el análisis. Voy a tener mis resultados y con eso yo hago la prueba de homogeneidad. O sea, no solamente es mezclar, sino también hacer subdivisiones. ¿Ya? O subdivisiones. Porque imaginemos, si yo agarro, por ejemplo, de esta figura que vemos aquí, la cuarta parte,
y no hay una buena subdivisión, tengo más partes que puedo yo subdividir de tal manera que puedo repetir el proceso, ¿no? Pero de eso es la homogeneidad, o sea, no solamente preparar al material de referencia, sino también subdividirlo y de ahí coger una cantidad para poder hacer la prueba de homogeneidad. En lo que es el tipo líquido, también, ¿no? Hacemos la mezcla. Y ya les dije que el tipo líquido, pues, podemos filtrar, podemos centrifugar, ¿no? De tal manera que hacemos la separación si es que hay algún precipitado o alguna partícula, ¿no? Y de ahí hacer la mezcla, homogenizar. Es un poco más fácil, tiene menos procesos de repente que una muestra, un material de referencia tipo mineral, ¿no? Entonces, con eso lo podemos hacer, ¿no? A ver, acá me dice José, una vez realizada la NOVA, ¿qué valor me indica si el material es homogéneo o no? Bueno, ahí en la prueba de la NOVA hay que cumplir, depende cómo lo hagas, ¿no? Ahí pues, se puede hacer por Excel, lo puedes hacer por Minitab. Bueno, en las pruebas estadísticas hay que cumplir ciertas especificaciones como el p-valor, ¿no? También, si lo hacemos por Excel, podemos cumplir estos requisitos como el F crítico, ¿no? El F crítico, compararlo con el F teórico. Entonces va a depender de qué tipo, aparte de la técnica estadística, el criterio de aceptación, el criterio para poder aceptarlo, de acuerdo a la herramienta estadística que utilices, ¿no? Una herramienta, un software o un Excel. Y solamente con eso es la homogeneidad, ¿no? Y de ahí viene el empaque. Ya una vez que ya se ha hecho toda la homogeneización, lo empacamos. Entonces, ese empaque también tiene que cumplir ciertas características. Ya no es que coja cualquier frasco y lo pongo y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque esa muestra, ese material de referencia que hemos dicho, tiene que estar estable. Ya tengo que garantizar que sea un empaque que no le ingrese humedad, por ejemplo, que esté bien cerrado, que me cierre bien. Hay otros, sustancias, sobre todo las líquidas, que son fotosensibles. Entonces ahí necesitaría yo un empaque oscuro, ¿no? Oscuro, porque si son fotosensibles, pues a la luz se pueden degradar. Entonces el empaque es importante. En el caso de minerales, por ejemplo, pueden tener un empaque luminizado por dentro para evitar la humedad y también va a depender el uso, cómo se use, pues ese empaque, cómo se abre y se cierra, pues para evitar que se rompa y una vez que evitar que se contamine, ¿no? Ya, entonces, el tipo de empaque, en el caso de aguas, por ejemplo, frascos, ¿no? Como le digo, frascos que en algunos casos que no le ingresen la luz, otros que sean de vidrio, otros que pueden ser de plástico, dependiendo del tipo de sustancia que están preparando. Ya, entonces ya lo tenemos en el empaque y de ahí viene ya la parte de la certificación, donde hay que hacer los estudios de homogeneidad, los estudios de estabilidad y la asignación de valor. Ese es otro reto más, ¿no? ¿Cómo hacer los estudios de homogeneidad? Que justamente ya me están preguntando, porque bueno, ahí es donde hay que ver, no simplemente, la parte estadística es la parte final, digamos, ¿no? Pero la parte inicial del estudio de homogeneidad es la mezcla, el proceso por ejemplo, de disminución de tamaño de partículas, las subdivisiones, ¿no? La división y la subdivisión. Eso es, digamos, el reto de poder establecer cómo voy a hacer eso en mi material de referencia. Bien. Luego de eso ya tenemos pues ya los resultados, ¿no? Y ahí ya se va a tener los resultados y voy a tener que analizar la homogeneidad entre grupos y dentro de grupos y para eso utilizamos el ANOVA. Luego que lo que esperamos es que la homogeneidad, mediante la técnica estadística, nos diga que nuestro material es homogéneo. Si no es homogéneo, volvemos a retroceder, a hacer nuevamente la mezcla, la división, la subdivisión y todo eso.
¿no? Entonces, nosotros esperamos que la homogeneidad no salga de acuerdo al parámetro estadístico, por ejemplo, p-value mayor a 0,05. Si me sale estadísticamente ese criterio, pues yo digo, es homogéneo, bien, ¿no? Porque si no es homogéneo, no voy a poder seguir lo demás. El estudio de estabilidad, bueno, mayormente el estudio de estabilidad va después, al final, después de la asignación de valor. O sea, primero vamos a ver la asignación de valor. Una vez que ya bueno, el resultado ha salido que es homogéneo, tengo que ver qué valor es, pues, ¿no? ¿Qué valor me va a salir? Entonces, ahí hay que utilizar, pues, como hemos visto en el certificado también, pruebas interlaboratorio, enviar a otros laboratorios que me den los resultados y con eso hacer estadísticamente evaluar para darle la asignación de valor. Y de ahí voy a sacar también los límites inferiores y superiores, y eso lo voy a, más que certificación, lo mencionamos para los productores de material de referencia, ¿no? Cuando son productores de material de referencia, también hacen su estudio de homogeneidad y de ahí le hacen sus estudios de asignación de valor. Entonces, una vez que asignan el valor, ya lo colocan en un certificado de análisis. En el caso que lo preparemos en laboratorio, hay que hacer un informe. Ya, este informe es necesario porque es la prueba con la que nos va a evidenciar que realmente nuestro material de referencia lo vamos a utilizar para las mediciones y para todo lo que hemos visto que se utiliza, ¿no? Para la validación, aseguramiento, para ver las competencias y todo eso, ¿no? Entonces, eso me va a valer. Y eso es importante porque cuando estamos implementando el 7025, en la parte de aseguramiento, por ejemplo, ahí hay una parte que dice, ¿no? Use material de referencia y control de calidad. Si yo estoy utilizando un material de control de calidad, tengo que evidenciar que mi material de control de calidad es homogéneo, estable y que tiene un valor. Y tengo que tener esa evidencia. En el caso de la asignación de valor, tengo que tener las evidencias de la prueba interlaboratorio, los resultados que me da el laboratorio, y de ahí la asignación de valor. O sea, hay que hacer un informe, no un certificado, porque el certificado es para los productores de material de referencia, ¿no? Pero sí un informe donde me detalle, pues, cuál es el valor, qué procesos he hecho para todo lo que es la preparación del material de referencia. Y de ahí el estudio de estabilidad. ¿No? El estudio de estabilidad sí lo podemos hacer a largo plazo o corto plazo. Eh, el largo plazo mayormente es cuando lo hacen los productores de material de referencia porque quieren a 2 años, ¿no? O 3 años que dure, ¿no? En el caso de corto plazo, va a depender también de nuestro almacenamiento, entonces vamos a ir evaluando desde que hemos terminado de preparar, digamos el día 1 que lo vamos a utilizar, vamos a ir haciéndole todos los días, evaluando, es decir, vamos a tener los resultados de cada día, cómo va yendo este material de referencia y plasmarlo en una carta control o también podemos utilizar una herramienta estadística para poder ver la estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pierde estabilidad? Ya no lo podemos usar el material de referencia. Entonces, hay que cuidar bastante el almacenamiento, ¿no? El uso, cómo se usa el material de referencia, porque si no puede perder estabilidad, ya no lo usamos y ya no vamos a poder hacer nuestra prueba de validación, aseguramiento y todo lo que hemos visto, ¿no? Bueno, acá he hecho una pequeña gráfica de lo que es estudio de homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, he cogido cuatro de subdivis y los subdivis, cada uno lo estoy mezclando de esta manera y esto es lo que tengo que evaluar, ¿no? La estabilidad con las gráficas de control y sobre todo cuando le doy asignación de valor, voy a ver la incertidumbre de mi resultado, ¿ya? Entonces, por eso que también hemos visto en la planeación, hemos visto que la necesidad es que yo tenga que saber cuánta de incertidumbre debo tener, ¿no? Entonces, lo voy a corroborar eso cuando haga la asignación de valor y haga el cálculo, ¿no? Cuánto es mi valores que me va a dar y si está dentro de lo que yo requiero.
Y entonces para eso se hace todo este estudio. Bueno, entonces las referencias para hacer todos estos procesos van a ser las normas, la guía ISO 30 de 2015, que bueno, ahí más que todo nos dicen los términos y definiciones, ¿no? Términos de material de referencia certificado y todo, asignación de valor, estabilidad, homogeneidad, todo lo que son los términos, definiciones. Tenemos otra ISO que era la ISO 33 del 2015 y ahora es la ISO 33403 en el 2024, la cual ha reemplazado a esta, ¿no? Y ahí esta ISO es de las buenas prácticas del uso de materiales de referencia. Ya ahí también vamos a tener una buena información. Otro es la guía ISO 35-2017, que ha sido reemplazada por la ISO 33405-2024. Esta se trata de la orientación para la caracterización y evaluación de homogeneidad y estabilidad. Entonces, ya sabemos que son características o propiedades importantes para lo que es el material de referencia, ¿no? Homogeneidad y estabilidad. Bueno, en este caso en Perú, ¿no? NTP ISO 17034, que es en base a la ISO 17034, de la edición, la última 2017, que son los requisitos generales para la competencia de productores de material de referencia. Ahí nos va a explicar todos los requisitos que se necesitan, que están dentro de lo que es condiciones ambientales, personal, proveedores, ¿no? Todas las pautas que nos dicen. Y sobre todo, cómo se debe emitir, pues, un certificado de análisis también, todas esas especificaciones. La guía ISO 80, que ahora ha sido reemplazada por la ISO 33402 de este año 2025, que ahora se llama pues orientación para la preparación interna de materiales de control de calidad. Sabiendo que estos materiales de control de calidad es lo que hemos explicado, que cuando no tenemos un material de referencia certificado que es apto para lo que yo voy a usar, ya sea en concentración, ya sea en matriz, entonces opto por los materiales de control de calidad, ¿no? Y ahí nos van a dar las pautas para cómo preparar. Ya nos va a hablar bastante de la homogeneidad, las pruebas estadísticas, ahí va a haber varios ejemplos de diferentes matrices también. Entonces ahí sí hay que conocer la estadística, aplicar la estadística. Y bueno, esas son las referencias que, que he tomado y que se utilizan para lo que es material de referencia. Y bueno, entonces, bueno, por hoy eso es todo. Les agradezco por su atención y a ver si, bueno, he tratado de ver las preguntas. Bueno, acá hay una pregunta más que me dice, que es José, ¿no? Que él que no le gusta la estadística. Dice, ¿cómo establezco mis límites de control después de asignar el valor? Claro, esa es parte de la estadística también. Hay que ver los límites superior e inferior con unas fórmulas que tienen que ver con la desviación estándar, ¿no? Y con el promedio también de los valores, ¿no? Ahí se hace el cálculo y nos va a decir, pues, este es el menor valor, este es el mayor valor, y vamos a poder asignar nuestros límites, ¿no? Y con eso nos vamos a la gráfica de control donde vamos ahí a establecer los límites y tenemos que hacerle el seguimiento para que ese material de referencia o ese valor no salga de esos límites y podamos controlar la estabilidad de ese material de referencia, que es muy importante controlar la estabilidad, ¿no? Y sobre todo la manipulación, porque si no, nuestro material de referencia ya no nos va a servir y no, pues eso no es lo que queremos, ¿no? Queremos tener un material de referencia que podamos usarlo para todos los procesos que hemos visto que se pueden usar. Buenísimo, Erika. Bueno, por aquí súper agradecida una vez más de que nos hayas acompañado con este grandioso tema. Espero que haya sido de provecho para todos, de verdad. Por aquí te dice, gracias por la entrega de conocimientos, muy buena información, Francisco. Muchas gracias a usted. Buenísimo, excelente. Bueno, chicos, por aquí vamos a estar pues brindando espacio para próximos eventos. Por acá indican que no recibieron el link. Recuerden que solo va a recibir constancia quienes se registren, porque bueno, aquí
se descarga esa data y en función de eso lo comparan con quien estuvo y en efecto emiten su constancia. Bueno, de verdad estamos agradecidos de estos espacios, que personas como Erika sumen cada día más a la contribución de competencia de cada uno de nosotros en esta comunidad. Y bueno, ya saben, sus constancias las estarán recibiendo el 10 de agosto. Brady, por aquí dice excelente información. Bueno, si quieren nos tomamos la fotico de cierre. Entonces, Erika, si dejas de compartir para que nos podamos tomar una fotico. Y les comento que el 5 de agosto vamos a tener un excelente tema por allí que en el transcurso de los días le estaré compartiendo la información. Mira, por aquí ya va Francisco. Mayerlin, tenía tiempo que no te veía. Por acá está Franklin. María, Alejandra, ¿cómo estás? Ah, viste, por aquí empezamos a vernos las caras. Aquí es donde empieza el café. Terminó lo técnico, ahora empieza acá aquí el café virtual. Sandra, ¿dónde está por ahí? Marco se está arreglando el pelo para que no vaya a salir feo en la foto. Ajá. Ok, por aquí Ninfa. Excelente charla. ¿Quién más se suma? Por aquí van abriendo y abriendo cámaras. Ya estamos esperando un poquito más. Por allá va aprendiendo Sandra la suya. Ok. Vamos pues a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Otra fotico más porque me salió por ahí un mensaje del chat. A ver. Ay, se están sumando más. Ya vamos a ver que Jennifer también va a salir. Lisbeth está en pijama, no importa, Lisbeth, es una pijamada café. Ay, esta salió mucho mejor porque ya estamos más en la sala. Bueno, excelente, chicos. Los espero entonces el martes 5, que para allá vamos a hablar un excelente tema que se los asoma por allí el sábado, más o menos. Bueno, un abrazo a todos, de verdad. Por allí tenemos Chile, Venezuela, México, Colombia. Keila, Keila, te abriste la cámara tarde. Bueno, saludos a todos, feliz noche y descansen. Nos estamos viendo Felicitaciones, Erika y en el Norki. próximo. Un abrazo, María. Gracias. Muy bien. Excelente, excelente tema. Gracias, gracias por compartir conocimiento.